Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for today. te agradecemos por el día de hoy. Lord, we ask your blessing upon this morning. Padre, te pedimos que bendigas esta mañana. Father, open our hearts, Abre nuestros corazones, open our minds. abre nuestras mentes. Pour your spirit out upon this place. Derrama tu espíritu en este lugar. Lord, your word is living and it's powerful. Tu palabra es viva y poderosa. And Lord, may it just speak into our hearts and lives this morning. Padre, y que hable a nuestros corazones en esta mañana. We leave this time in your hands. Te dejamos este tiempo en tus manos. We ask it in your name. Te lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. If you don't have a Bible, grab one from the back. We're in Romans. Si no tiene una Biblia, allá en la mesita tenemos unas, puede agarrarla. Estamos en Romanos capítulo 3. So go ahead and turn there. Romans chapter 3. Hebrews chapter 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. I'm used to having more translations, so it gives me time to actually get set, and I just realized I'm not set. Como estoy tan acostumbrado a que me interpreten, siempre tengo tiempo para acomodar las cosas, pero ahora que me tocó hacer los anuncios en español me di cuenta que no había arreglado nada. Let's see, I didn't have any time until right now. Hasta ahorita tengo tiempo. All right, so if you've been with us on Sunday mornings, you know we're making our way through the book of Romans. Entonces, si usted ha estado con nosotros los domingos, sabe que estamos estudiando el libro de Romanos. And last week we closed our first section of Romans. Y la semana pasada cerramos nuestra primera sección de Romanos. And the theme really of the first 3 chapters of Romans is judgment is coming. Whether you like it or not or believe it or not, is coming. Y el tema que se habla en los primeros 3 capítulos de Romanos es el juicio viene por nosotros, ya sea que a usted le guste o no, o ya sea que usted lo crea o no. But here in chapter 3, verse 21, Pero aquí en el capítulo 3, versículo 21, there is a radical change coming. hay un cambio radical que se da. And it starts with 2 simple words. Y empieza con 2 palabras muy simples. And I want to encourage you, if you have your Bible, mark these 2 words, but now. Y si usted tiene con qué marcar su Biblia, lo animo a que lo haga en esas 2 primeras palabras, pero ahora. Right? You see that in verse 21? ¿Lo ve ahí en el versículo 21? And you go, but now, what's the big deal? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esto de especial? There's no theology there. Ahí no hay teología, There's no doctrine in but now. ahí no hay doctrina en pero ahora. Of all the things you want me to mark, Jamie, you want me to mark those 2 words. Yes, I do. De todas las palabras que puedo subrayar en la Biblia, usted quiere que yo subraye esas 2, pero ahora. Exactamente. It may not seem that exciting, Tal vez no sea o no se vea muy emocionante, but when we come to the word but, it means there's a transition coming. y cuando llegamos a la palabra pero, significa que hay una transición. Right? I was going to the beach, but it started raining, so I stayed home. There's a transition. Digamos un ejemplo, yo voy para la playa, pero empezó a llover, entonces me quedé en la casa. Hubo una transición en lo que yo iba a hacer. But here in Romans chapter 3, this is a glorious transition. Pero aquí en el capítulo 3, esta transición que se da es gloriosa. Right. Well, we closed last week with verses 19 and 20. Cuando cerramos la semana pasada con los versículos 19 y 20, That section closed saying, all mankind stands guilty before God. a la conclusión que llegamos es que todos los hombres del mundo están o son pecadores delante de Dios, son culpables delante de Dios. Which means if mankind is going to be saved, God is the one who's going to have to do it. Lo que significa entonces es que si la raza humana va a ser salva, Dios es el único que puede hacerlo. And so understand what's happening here now. We're going from judgment to now being shown how we can stand justified before God. That's a great transition.
Entonces la transición que se da aquí es de pasar de juicio a ver la manera en la que podemos ser justificados delante de Dios. Y eso es una gran transición. Right? If you've been with us as we've studied these first 3 chapters, Si usted ha estado estos domingos que hemos estado estudiando estos 3 capítulos, Paul's painted a pretty dark picture of the human condition. Pablo ha dado una imagen, a pretty what? Dark picture. Una imagen muy oscura del estado de la humanidad. Right? And if we stopped right here, we'd be pretty hopeless. Y si paramos aquí, no tendríamos esperanza alguna. But he says, but now, here in the midst of the storm, a ray of sun is now breaking through. Y Pablo ahora dice, pero ahora, en medio de toda la tormenta, se ve una luz. All right? We're seeing a little piece of blue sky break through the dark skies. Estamos viendo cómo la luz va haciendo camino en medio de toda esa tormenta. And we're going to learn that God has a wonderful plan for the sinner. Y entonces aquí vamos a darnos cuenta que Dios tiene un plan maravilloso para el pecador. If you've been with us as we study Romans, you're probably going, finally, Jamie, I've been waiting for this. Y si usted ha estado estos domingos que hemos estado estudiando estos 3 capítulos, usted ya dice, bueno, qué bueno, porque ya no sabía qué más pensar. Right? Who wants to talk about sin for 3 months straight? ¿Quién quiere hablar del pecado por un montón de domingos? No one, but we had to because that's how it's written out. Nadie, pero lo hicimos así porque así es el orden a cómo vamos. But what we're going to see is from this point all the way through chapter 8, there are 3 distinct theological doctrines that Paul is going to teach. Entonces vamos a ver que del versículo 21 hasta el capítulo 8 hay 3 teologías, doctrinas que Pablo va a explicar. And so before we jump right into our text this morning, Entonces antes de empezar a estudiar el texto, I feel like it's so important that we know them and we actually understand them. creo que es importante saber cuáles son estas 3 doctrinas y entenderlas. Or it makes these next 5 chapters kind of difficult to understand fully what's going on and what Paul is truly trying to teach. Porque si no, entonces, mientras estudiemos estos 5 capítulos, se nos va a hacer un poco difícil entender qué es lo que Pablo está tratando de enseñar. And don't be afraid of the word doctrine. Y no le tengamos miedo a la palabra doctrina. I've met a lot of people here who don't like the word doctrine. They're like, I like the Bible, but I don't like doctrine. I'm like, Yo he conocido a muchas personas en este lugar que simplemente no les gusta cuando uno empieza a hablar de doctrina. Ellos dicen, a mí me gusta la palabra, pero no me gustan las doctrinas. and I go, doctrine is simply sound teaching. How do you not like sound teaching? What kind of teaching do you want then? Y yo les digo, bueno, la doctrina es una enseñanza fundamentada. ¿Cómo no le va a gustar una enseñanza que es fundamentada? And so the 3 that we're going to look at is justification, Entonces las 3 doctrinas que vamos a ver son justificación, sanctification, la santificación and y glorification. la glorificación. And you may be saying, Jamie, I got this. I know the 3 of these. Y usted me puede decir, bueno, yo ya sé qué es, yo sé de qué hablan. Well, then just sit tight and enjoy your review. Entonces, si ya se la sabe, déjeme compartirlo y véalo como un repaso. But there may be some people going there, I pretty much thought they were all the same. Y tal vez hay personas aquí que tal vez piensen, yo pensé que todo era lo mismo. This is the reason why I want us to take a look so you can understand and distinguish them. Por eso es que vamos a estudiarlo y le vamos a dar una ojeada para que podamos distinguirlas. The theological term for salvation is justification. La palabra teológica para la salvación es la justificación. And this would be justification by faith. Y esta es la justificación por fe. The definition of justification is La definición de la justificación es the act of God el hecho o el actuar de Dios where he declares the believing sinner cuando Él declara al pecador creyente righteous in Christ
justo en Cristo on the basis of the finished work of Christ on the cross. basándose en el sacrificio completo de Cristo en la cruz. I'm going to read it again. Lo voy a leer otra vez. Justification is La justificación es the act of God el hecho o la acción de Dios where he declares the believing sinner righteous in Christ. donde Él declara al creyente pecador como justo delante de Cristo On the basis of the finished work of Christ on the cross. por el sacrificio completo de Jesús en la cruz. And this is why it's important to understand how this definition starts. Y por eso es importante saber cómo es que esta definición empieza. It starts by saying justification is an act of God. It is not a process. Es importante ver que la justificación empieza con es el acto o acción de Dios, para entender que no es un proceso. This is so important to understand that it is an act of God and not a process. There are not different levels of justification. Es muy importante entender que es un acto de Dios, no es un proceso. Por lo tanto, no hay niveles de justificación. This is what we make the mistake, and we want to look at other people's lives and we can feel like their salvation is different than somebody else's based on what they are doing. Por eso es que es importante entender que yo no puedo ver a otra persona, ver lo que ha hecho en su vida y decir que la salvación de esa persona es diferente a la otra basado en lo que están haciendo. It is not a process. Every believer stands on the exact same ground before God. Es igual para todos, no hay niveles de justificación. Todos los seres humanos están delante de Dios bajo la misma premisa. The next thing to understand Y lo próximo que necesitamos entender is it is God's working alone. es que es solo el trabajo de Dios. Man has nothing to do with it. A man can't justify himself. El hombre no tiene nada que ver porque el hombre no se puede justificar a sí mismo. I remember when I was in prison as a chaplain, not in prison because I needed to be there. Me acuerdo cuando estaba en la cárcel como predicador, no porque estaba ahí, porque me tocaba estar. And now I can throw everybody up and be like, I remember when I was in prison. And if I stopped there just to let her translate, which I was really tempted to do. Si lo dejo en simplemente, si me acuerdo cuando estaba en la prisión, se va a entender otra cosa, por eso lo expliqué. Right? But I was talking with a Muslim. With a what? With a Muslim. Estaba hablando con un musulmán. And they didn't believe they don't believe they have the need to be forgiven by God. There's a belief that they can forgive their own sin. It was an incredible thing to try and talk through the fact that you cannot justify yourself before God. Estábamos hablando y el musulmán me decía que ellos no creen que necesiten que Dios los justifique a ellos, que ellos pueden justificarse a sí mismos. Entonces fue una conversación muy interesante de tratar de hacerlo al entender que uno no se puede justificar a sí mismo. And so it's so important. A sinner cannot justify themselves. It is an act of God alone. Es importante entonces entender que un pecador no se puede justificar a sí mismo. Es un acto que solo Dios puede hacer. And the last part of justification. Y la última parte de la justificación. Justification does not mean God has made us righteous. La justificación no significa que Dios nos ha hecho justos. You see, if you think God has now made you righteous based on your salvation, that leads to self-righteousness and ultimately legalism. Si yo creo que Dios me ha hecho justo, esto me va a hacer pensar que yo soy o llevarme a gloriarme, y esto me va a llevar al legalismo.
He doesn't make us righteous, it says he declares us righteous. En la definición de sí, no decía que Dios nos hace justos, sino que nos declara justos. And so you need to think of justification as a legal matter. Entonces necesitamos ver la justificación como un asunto legal. God puts the righteousness of Jesus on our record. Dios escribe la justificación de Cristo en nuestro informe, en nuestro récord. Right? If you and I were in court, they would have our record and they'd have the list of all of our sins. I don't want to be showing my record. You probably don't want to show yours. Si estuviéramos en una corte, en un juicio, ellos van a tener el informe o el récord de toda la lista de nuestros pecados. Yo no quiero mostrar mi lista y yo creo que usted tampoco quiere enseñar la suya. But what has happened is when he declares us righteous, he takes the blood of Christ and he blots out that record. Entonces, cuando Dios nos declara justos, agarra la sangre de Cristo y bloquea ese informe para declararnos justos. And what happens in that moment is only Christ's righteousness remains. He can't see that record anymore. Y lo que pasa en ese momento es que la sangre de Cristo, al bloquear esa lista de pecados, lo que se ve es la justicia de Cristo. Ya no se ven nuestros pecados. You want to know the best part? ¿Y usted quiere saber qué es lo mejor de todo? No one can change the record. Nadie puede cambiar ese informe. Do you understand? That's the best part. Nobody can touch that record. It's done. Es lo mejor de todo. Nadie puede tocar ese informe. Right? Ya está hecho. Satan stands before the Father accusing us of our sins. Satanás está delante del Padre acusándonos de nuestro pecado. You understand what happened? God looks down upon our record and he goes, I don't see any of that. Pero cuando Dios viene y ve el récord, ve el informe, dice, yo no veo nada. These things that you keep saying, I don't see them on the record. I only see the righteousness of my son. Le dice a Satanás, estas cosas que estás diciendo de él o de ella, no las veo aquí. Lo único que veo es la justicia de mi hijo. And in essence, God says, this child's not guilty. Y ahí es donde Dios dice, este niño no es culpable. Do you not find that amazing? ¿Usted no encuentra eso increíble? Like, I know who I am. Yo sé quién soy. And the fact that this is my standing before God Almighty is an amazing thing. Y el hecho de saber que con esto es, con lo que voy delante de Dios, es increíble. You know, I just take that idea throughout the rest of this week and just meditate upon that. Llévese esa idea con usted y analícela durante toda la semana. Just stand there and just go, I stand before God Almighty, creator of heaven and earth, without guilt. Y piense, yo estoy delante del Padre, creador del cielo y la tierra, y estoy delante de Él sin culpa. And so now we're going to move into sanctification. Y ahora vamos a ver lo que es la santificación. Sanctification is the process Santificación es el proceso which God makes the believer more and more like Christ. en el que Dios hace que el creyente sea más y más como Cristo. This is when we should see ourselves maturing in our faith. Ese es el proceso en el que nosotros deberíamos estar madurando en nuestra fe. I should not be the same 20 years later as the day I first believed. That's bad. Yo no debería ser el mismo 20 años después de mi oración de fe. Eso se vería muy mal. You should be able to see, and people around you should be able to see, that you are growing more and more like Christ. Usted debería ver, y la gente alrededor suyo también debería ver, que usted sigue creciendo para parecerse más y más a Cristo. It's not for us to be like, whoo, I'm not going to hell, and then just riding out our time here on earth. We should look more and more like Jesus. No deberíamos llegar y decir, ¡yay! Ya no voy al infierno.
y me estanco ahí todo el resto de mi vida, en vez de convertirme más como Jesús. It's woo. ¡Woohoo! That's better. So, but over time, through trials, through hardships, these things mature us in our faith, and people should be able to see that. Pero con el transcurrir de los años, con el transcurrir de la vida, las pruebas, las tormentas, eso es lo que nos hace ir creciendo y eso es lo que debería ver la gente alrededor de nosotros. In a simple way, just to differentiate between sanctification and justification. Y una manera simple de diferenciar la justificación de la santificación. Sanctification may change day to day, justification will never change. La santificación puede cambiar con el paso de los días, pero la justificación no cambia. Right? Justified, our record will never change. Sanctified, please look more and more like Jesus over time. La justificación es la lista de nuestros pecados que fueron borrados o fueron justificados con Cristo. La santificación, por favor, debería haber un cambio para parecerse como Cristo. All right? So when a sinner trusts Christ, God declares him righteous. Entonces, cuando un pecador cree en Dios, Dios lo declara justo. And that declaration cannot be repealed. Y esa declaración no puede apelarse. And this is why you need to rest securely in your salvation. Y por eso es que podemos estar seguros de nuestra salvación. It is not a biblical teaching that you can lose your salvation. You can become an apostate, you cannot lose your salvation. Y es no es una enseñanza bíblica decir que usted puede perder su salvación. Usted se puede convertir en un apóstata, pero no puede perder su salvación. All right? So if you have been taught that, it's wrong. Si usted le han enseñado eso, es incorrecto. An apostate is one who outright denies his faith in Christ and desires to walk away completely and never. That is an apostate. Un apóstata es la persona que repele y rechaza su salvación en Cristo y sigue su propio camino. And that's why it's important to understand exactly what justification is. Por eso es importantísimo entender qué es la justificación. Right? When I sin, does all of a sudden the record change? No. Cuando sigo pecando, ¿mi récord sigue cambiando? No. But that conviction you have from the Holy Spirit that says you need to repent and make it right, you need to act upon that. Pero esa convicción que siente usted de arrepentirse por sus pecados y cambiar es lo que nos hace accionar. But you cannot change yourself positionally with Christ. Pero usted no puede cambiar la posición que usted tiene en Cristo. And so I want to encourage you to rest securely in that salvation, which is not a license to sin, which we have talked about before too. Entonces quiero animarles a que estén seguros de su salvación, que es muy diferente a tener una licencia para seguir pecando. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. So you rest in your salvation, you move forward in your sanctification, which will one day lead to your glorification. Entonces estamos seguros de nuestra salvación, que nos hace seguirnos moviendo en nuestra santificación, que algún día nos va a llevar a la glorificación. And what exactly is glorification? ¿Y qué es entonces la glorificación? One day at last, we will stand in His presence. Un día vamos a llegar a estar delante de su presencia. And we will do it perfectly in body, soul, and spirit. Y lo vamos a hacer perfectamente con nuestro cuerpo, alma y espíritu. That is what it means to be in that glorified state one day. God is going to redeem all three of those. Eso es lo que significa la glorificación o ese estado de glorificación, cuando Dios redima esas tres cosas. And we are going to see these three themes running through these next 5 chapters of Romans. Y esos son los tres temas que se van a tratar en los próximos 5 capítulos de Romanos. So clear? ¿Estamos
claros. That's my main goal every time is that you walk out of here and clearly understand. Mi meta siempre es que usted tenga las cosas claras y las escuche bien de Dios. Otherwise, I have done a terrible job and a disservice to you guys. Si no, el servicio que hago hacia ustedes es terrible. So, all right, so in chapter 3, picking up in verse 21, we're only going to make it through 3 verses, sorry. Entonces, en el capítulo 3, en el versículo 21, hoy solo vamos a ver 3 versículos. So let's go ahead and read our 3 verses this morning and start to break them down. Entonces, leamos nuestros 3 versículos y los vamos a empezar a detallar. So, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So there's our but now. Entonces tenemos el pero ahora. And here's that change, and it's going to speak of the new work of God in His Son, Jesus Christ. Y el cambio es que va a empezar a hablar del trabajo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. And Paul's starting out here by simply saying, Y Pablo empieza aquí simplemente diciendo, this work of salvation is nothing new. este trabajo de la salvación no es nada nuevo. Paul's going, this was an actual teaching of the Old Testament. Y esto más bien era una enseñanza del Antiguo Testamento. I like what one commentator says. Me gusta lo que un comentarista dice. It says, under the Old Testament law, righteousness came by behaving. Bajo la ley del Antiguo Testamento, la justificación venía por medio del comportamiento. But under the gospel, righteousness comes by believing. Pero en los evangelios la justificación viene al creer. And there's something important to know about the Old Testament law. It was both moral and ceremonial. Lo que hay que entender de la ley en el Antiguo Testamento es que era moral y Ceremonial. ceremonial. And the moral law Y la ley moral was designed to uncover sin. se diseñó para sacar el pecado. Right? And it's easy. Have you lied? Es fácil. Ha mentido. You got a bunch of liars right now. Todos son unos mentirosos. Right? Have you lied? Have you stole? Have you coveted your neighbor? You can look at the moral part of the law and realize I have sinned. Ha pecado, ha robado, ha visto con lascivia la esposa o el esposo del amigo. Todo esto lo que hacía era sacar el pecado. And the ceremonial law Y la ley ceremonial was designed to provide a temporary covering for the sinner. se diseñó para crear una cobertura temporal sobre el pecador. Right? This was through a system of sacrifices. Y eso fue lo que creó el sistema de los sacrificios. But understand, God used both these parts of the law as a picture of His real plan for salvation. Pero entendamos que Dios usó estas dos leyes como una imagen de lo que Él quería hacer después. And here's the important part, guys, in Christ. Y esto es lo importante en Cristo. God's plan in Christ for salvation fulfills both the ceremonial and the moral. El plan que tiene Dios con Cristo, con la salvación, satisface tanto la ley moral como la ceremonial. How did Jesus, number 1, fulfill the moral law? ¿Cómo es que Jesús entonces satisface la ley moral? He never sinned. Él nunca pecó. And by never sinning, He thus fulfilled the righteous requirement of the moral law. Y como nunca pecó, entonces satisfizo o cumplió
la ley moral porque nunca pecó. How did Jesus fulfill the ceremonial part of the law? ¿Y cómo Jesús satisface o cumple la ley ceremonial? Because he became the perfect sacrifice. Porque Él se convirtió en el sacrificio perfecto. Because you need the blood of bulls and rams La sangre de los bueyes y de los corderos it was only a temporary covering, solo creaba una cobertura temporal. which required what? Lo que requería que You had to go back to the temple again and again and again to have another sacrifice provided for you. usted tenía que ir una y otra vez para presentar un sacrificio para poder tener esa cobertura. But Jesus fulfills the ceremonial part because he is the once for all sacrifice. Pero Jesucristo cumple o satisface la ley ceremonial porque fue el sacrificio único y para siempre. Right? Because when his blood covers the sinner, it covers the sinner permanently. Porque cuando su sangre cubre al pecador, lo cubre para siempre. You know, in Hebrews, En Hebreos, we read about the working in the temple. ¿the what? The working in the temple. Ok, a priest. habla de las cosas que se hacen en el templo. I'm going to go off to the side here for a second. Vamos a salirnos un poquito, It's going to make sense though. pero tiene sentido. At least it is in my mind. Está en mi mente. We read in the Old, actually in Exodus, we're going to read about him here soon, Bezalel. En Éxodos, lo vamos a leer ahora, en estos días que vienen, Did you say his name, Bezalel? Bezabel. Uh-huh. Más Okay. o menos. This is this guy, Bezabel. okay? Okay. He had a job. He was filled with the Holy Spirit, and he built the articles for the temple for worship. Ok, estaba esta persona que trabajaba en el templo y su trabajo era construir los instrumentos que se usaban en el templo. Do you know what thing he never made? ¿Y usted sabe qué fue lo único que no hizo? He never made a chair. Nunca hizo una silla. He built a bunch of things for the temple, but he never ever built one chair. Él hizo y construyó un montón de cosas que se usaban en el templo, pero nunca construyó una silla. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Because a priest's work was never done. Porque el trabajo de un sacerdote nunca se hacía. The priest never had a chance to rest. They were always, whether it was the sacrifice or the table of showbread, all the different things that needed to be done, they never got to sat, so he never made a chair. Porque los sacerdotes nunca se sentaban, siempre estaban haciendo cosas, o estaban con los sacrificios, o estaban limpiando los animales, o estaban orando por otro lado, pero nunca tenían tiempo para descansar. But Jesus, when he died on the cross, Pero Jesús, cuando Él murió en la cruz, give me 1 second. deme un segundo, Where are you? I know it's chapter 10. Okay, so chapter 10 of Hebrews, entonces en el capítulo 10 de Hebreos, verses 11 and 12. versículo 11 y 12, And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of the Father. y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra del Padre. You see that? ¿Lo ven? This is why Jesus is the perfect sacrifice, because he's sitting. Por eso Jesús es el sacrificio perfecto, porque ahora Él está sentado.
The work is done. El trabajo ya está hecho. The work has been completed and finished, and so he sits down to the right hand of the Father. This is why Jesus fulfilled both the moral and the ceremonial parts of the law. Ya el trabajo está completado y terminado. Jesús fue el sacrificio perfecto y así cumplió tanto la ley moral como la ceremonial. Only Jesus can do that. Y solo Jesús puede hacer eso. All right, so let's move back into chapter 3. Sorry about that. But it worked. Entonces, volvamos al capítulo 3 de Romanos. Perdón por la desviación, pero sirvió. All right, so verse 22, let's reread it. Leamos otra vez el versículo 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. So the righteousness of God through faith in Jesus Christ is to all and on all. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo es para todos los que creen en Él. And here is where Paul shows God's plan is completely unique to him. Y aquí es donde Pablo muestra que el plan de Dios es totalmente único para él. And I want you to know, right here at verse 22 is where God's plan for salvation splits from every other religion in the world. Y aquí en el versículo 22 yo quiero que usted vea que aquí es donde el plan de Dios o la salvación de Dios se separa de cualquier otra religión en el mundo. There was a study done on world religions. Se hizo una investigación de las religiones del mundo And no matter how different their teachings were, y no importa qué tan diferentes sus enseñanzas fueran, every single one of them had one thing in common. todas tenían algo en común. Salvation had to be earned. It was by works. La salvación se conseguía por obras. Man had to do something to earn God's favor. El hombre tenía que hacer algo para poder conseguir el favor de Dios. And this is why the gospel of Jesus is so radical. Y por eso, y aquí es donde vemos que el evangelio de Cristo es tan radical, Because it's all God's doing. porque todo lo hace Dios. Because salvation is by faith alone. There's no works involved. Porque la salvación es solo por fe, no por obras. Turn to Ephesians chapter 2, verses 8 through 10. Veamos Efesios capítulo 2 del 8 al 10. So sticky. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. It's grace through faith that saves you. Grace alone. Es la gracia por medio de la fe que nos salva, Sí. solo la gracia. Did you notice in verse 8, it's not even your faith, it's his faith he gives to you and is a gift. Y usted ve en el versículo 8 que ni siquiera es su fe, es la fe de Dios que nos da como regalo. So you don't even get to boast about your so-called faith. Entonces usted no se tiene por qué gloriar de su tan llamada fe. And he says, not of works, lest anyone would boast, because if we could get ourselves to heaven, you know you would be bragging about it. Porque, y en el 9 dice que tampoco es a base de obras, porque usted sabe que si fuese por obras, usted estaría gloriándose a sí mismo de que llegó al cielo por lo que usted hizo. And here's the important part. You were created for good works, not saved by good works. Y aquí dice en el versículo 10 que también es importante que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para hacer buenas obras. In the gospel, works do not lead to salvation. Works are a result
of our salvation. En el Evangelio, las buenas obras no nos llevan a la salvación, sino son resultado o consecuencia de su salvación. And he says, and there is no difference for anyone, whether you're a Jew or Gentile, all must come to faith in Jesus Christ. That's it. Y ahí dice entonces que es para todos, ya sea judío o gentil, la salvación es para todos. And I love this because it's so simple and cut and dry. A mí me encanta esto porque es simple, preciso, conciso y al grano. If you know me, you know I hate options. Y si usted me conoce, usted sabe que a mí no me gustan las opciones. I have my whole life since I was a little kid. I don't like having a lot of things to pick from. It's too hard. Desde pequeño, si yo veo muchas cosas que escoger, es muy difícil para mí. I like one. Me gusta una sola cosa. Give me one option and it's easy. I'm like, yeah, that's what I get then. Y usted me da una opción y yo digo, eso es lo que me gusta. Every once in a while, my parents would take me to a candy store and say, you can pick whatever you want. It was terrible. De vez en cuando me llevaban a la tienda a comprar confites y me decían, escoja lo que quiere. Para mí era terrible. Worst day of my life. Era el peor día de mi vida. Why? ¿Por qué? Which one? ¿Cuál de todos? And going up, grabbing one, and then walking back, and then putting it back. And it would be a long process. My mom would get tired of it. Y yo agarraba uno y después iba por otro y después venía y lo devolvía y así pasaba horas y mi mamá se aburría. And that's the beauty about this, is it's unique to God, this salvation. Y esta salvación es única. Esto es lo bonito de esto. It's one way. It's not for you and I to argue with. We just accept the terms that have been given. Solo hay una manera. Usted y yo no podemos cómo argumentar esto. Es lo que es y punto. Well, let's move into 23 and we'll end here. It's a famous verse. We probably all know it. Luego veamos el versículo 23, que es uno de los versículos más famosos, seguro todos lo conocemos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Do you guys know what all means in the Greek? ¿Usted sabe qué significa todo en el griego? This is important. Es importante. All in the Greek means all. O todo en griego significa todo. Right? It's not confusing. So all means all. So all have sinned. So we're all lumped together right now. Entonces todo significa todo. Y en el griego también todo significa todo. Entonces aquí todos nos incluye a todos. Jesus is the only exception. The rest of us are all together. We're all sinners. La única excepción es Jesús. El resto todos cabemos bajo la misma categoría. And we've all fallen short of God's standard, not ours. Y todos nosotros no hemos podido lograr cumplir el estándar de Dios, no el nuestro. Right? You remember what His standard is. We're going to drive this home. His standard is perfection. ¿Y se acuerda cuál es el estándar de Dios? Es la perfección. And the idea here is a marksman shooting an arrow at a target. You aim for the bullseye, you miss it. You have now missed the mark as a sinner. Y si usamos una imagen, veámonos con una flecha y allá está el objetivo con los circulitos, tiramos la flecha y si no pegó en el centro, perdió. Muley says, Muley dice, the harlot, the liar, the murderer are all short of it, but so are you. La prostituta, el asesino, el que roba, todos no lo han logrado, pero usted tampoco. And perhaps you see them standing at the bottom of the mountain and you are at the top. Y tal vez usted los ve a ellos al pie de la montaña cuando usted está arriba. But neither one of you can reach up and touch the stars. Pero ninguno de ustedes puede estirar el brazo y tocar las estrellas. One is obviously unfit for the kingdom. Uno no es unfit, no se iguala al reino. The other is maybe moral and upright and sincere. Tal vez el otro es un poco más moral y más sincero. But this would be by human standards. Pero esos son los estándares humanos. And by that standard, have a good chance of winning God's approval. Y con ese estándar nunca vamos a ganar la aprobación de Dios. Except for one thing. Excepto haciendo una cosa. All fall short.
todos pecaron. And this, guys, is why God's plan is perfect. Y por eso es que el plan de Dios es perfecto. It's a plan designed for sinners. Es un plan diseñado para los pecadores. Now, God's plan is designed for sinners. If you look at world religions, they are not designed for the sinner. El plan de Dios está diseñado para los pecadores. Si usted ve las otras religiones del mundo, ninguna está diseñada para el pecador. God declared, we saw it last week, all men are guilty. Why? Dios declaró que todos los hombres son culpables. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? So he could offer them all the free gift of salvation. Para poder ofrecerle a todos el regalo de la salvación. That's the beauty. Everybody's declared guilty, so now everybody can be offered the exact same gift. Nobody's exempt from it. Esto es la belleza de este asunto. Todos son declarados culpables para poder darle a todos la salvación. And the result, Y el resultado entonces, let's read just the first part of 24, but we're going to get into it next week. Being justified freely by his grace. solo vamos a ver la primera parte del versículo 24, la próxima semana lo vamos a terminar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Understand this morning it's a gift. Entendamos esta mañana que es un regalo. You like gifts? ¿Le gustan los regalos? No, well, that's great news for me. Ah, genial. We all like gifts. A They're todos free. nos gustan los regalos porque son gratis. This is the ultimate gift and it's free. Este es el mejor regalo de todos y es gratis. And it's for everyone. That's great news this morning. Y es para todos. Estas son buenas nuevas esta mañana. This gift costs you nothing, but it costs Jesus, perfect Jesus, his life. Este regalo a usted no le costó nada, pero a Jesús, el perfecto, le costó todo. It's amazing how many people turn that gift away. Y es increíble ver cómo muchas personas simplemente rechazan este regalo. Imagine receiving a gift for your birthday at Christmas and just being like, no, I don't really want it. Imagínese que vienen y le dan un regalo en su cumpleaños o en Navidad y usted dice, no, muchas gracias. Imagine the person who gave it to you, their response, like without you even opening it, you're just like, no, I don't even want it. Imagínense la respuesta de la persona que le está regalando el regalo y usted ni siquiera lo abrió y nada más dice, no, muchas gracias. And imagine being God Almighty, you sent your son to die a horrible death, and people look and go, I don't want anything to do with this. E imagínese usted siendo el Dios Todopoderoso que dio a su único hijo para la salvación de todos y que todos lo rechacen. And there's the Father going, it's a gift, it's free. Y el Padre sigue diciendo, es un regalo, es gratis. It's for every one of you. I'm not holding it back from anybody. Anybody can have this gift if they want it. No le estoy diciendo que es para algunos, le estoy diciendo que es para todos, todos pueden tenerlo. And people reject it time and time again. Y la gente lo sigue rechazando. I can't imagine. No puedo imaginarlo. If you don't know Jesus this morning and that intimate relationship, Si usted no conoce a Jesús en esta mañana, no tiene esa relación íntima, come. venga, Come this morning and come in faith. venga esta mañana y venga con fe. It's by grace you're going to be saved. Es por gracia que vamos a ser salvos. You know what happens in that moment? ¿Y usted sabe qué pasa en ese momento? The Lord takes your record, and you know what your record looks like, and He takes His Son's blood and He blots it out for you. El Señor agarra su récord y usted sabe qué dice en ese récord y Dios viene y agarra la sangre de Jesús y bloquea ese récord. You know what He then does with that record? He tucks it away because nobody can touch it and change it. ¿Y usted sabe qué más hace Dios con ese récord? Lo pone por allá porque nadie más lo va a tocar. And you in that moment became an adopted son and daughter of the King of Kings and the Lord of Lords. Y en ese momento somos hijos adoptados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Now, if I can become an adopted son of the King of Kings and the Lord of Lords, that's kind of the ultimate gift, isn't it? Si yo pudiera convertirme en ese hijo o hija adoptada del Dios Todopoderoso, sería el mejor regalo del mundo, ¿no? If that's you this morning, come and talk to me immediately after the service Y si and es- join the family. Y si ese es usted en esta mañana, por favor, apenas termine el culto, venga y hable conmigo.
It's a family. Esto es una familia. It could look a little dysfunctional at times, but yet we're a family. Tal vez a veces se ve como disfuncional, pero somos una familia. And we learn to love one another and we grow together. Y aprendemos a amarnos los unos a los otros y a crecer juntos. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Thank you for this time this morning. Gracias por este tiempo esta mañana. Father, thank you for Jesus. Padre, gracias por Jesús. All that love and grace and mercy poured out upon us on the cross. Todo ese amor y gracia y misericordia derramado por nosotros en esa cruz. Lord, you cover the ugliness of our sin by his precious blood. Padre, tú cubriste todo lo feo de nuestro pecado con la belleza de su sangre. Your sole motivation to send your son Jesus was because you love your creation. You love us. Y toda la motivación que tuviste para enviar a tu Hijo a la cruz es porque nos amas. And Father, may we not run from that love, Y Padre, ayúdanos a no salir corriendo de ese amor, but may we run to your love. pero sino correr hacia ese amor. Because you desire to save each and every one of us. Porque tu deseo es salvarnos a todos y cada uno de nosotros. You desire to save the people of this city. Tú deseas salvar a las personas de esta ciudad. And Lord, may you use us to spread the good news of the gospel to those that are here. Padre, y ayúdanos a ser nosotros los que vayamos y llevemos las buenas nuevas del Evangelio a esos que están aquí. Lord, you have saved us and created us for good works. Padre, tú nos has creado y nos has salvado para buenas obras. And may we be found sharing the goodness of your grace with those that are around us. Padre, entonces ayúdanos a compartir de ese amor y de esa gracia con los que tenemos alrededor. For your desire is that all would come to know you. Porque tu deseo es que todos te conozcan. Lord, if there's someone here who doesn't know you, Lord, convict them and may they come and speak with us after. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, trae convicción a su corazón para que te conozca y para que hable con nosotros al final. And understand that what record can be wiped free. Que entiendan que su récord puede limpiarse And they get to be a part of your family. y que pueden ser parte de tu familia. We ask these things in your name. Y te pedimos esto en tu nombre. Amen. Amén. If you need prayer for anything afterward, also just come on up. We would love to pray with you.